ante el precioso sol. Él me sostendrá y sus promesas fieles son. Mi alma guardará, alto precio Él pagó. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Él sufrió por mí y murió. Él me sostendrá, la justicia Él dio. Él me sostendrá, vida eterna tengo en Él. Él me sostendrá hasta que Él me pueda ver. Él regresará, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá, pues me ama el Salvador. Él me sostendrá. Dios les bendiga, mis hermanos. Sean bienvenidos una vez más todos a la casa de Dios. Quiero invitarlos que así de pie, mis hermanos, abran su Biblia en el libro de Romanos, hermanos, capítulo 3. Vamos a estar en el versículo 21 al 26. El tema de esta mañana, hermanos, es justificados solo por la fe en Jesucristo. Algunos de ustedes ya saben que esto es una de las solas de la Reforma, hermanos, la sola fe, y que este texto bíblico ha tenido gran relevancia, hermanos, en la historia del cristianismo en general. Vamos a estar, hermanos, Romanos capítulo 3, versículo 21. Vamos a leer hasta el versículo 26. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Padre, en esta mañana te pedimos que en tu misericordia, Padre, hables a nuestra vida. Tú sabes, Señor, mi incompetencia, Señor. Tú sabes, Señor, que explicar, Señor, este evangelio. Solamente tú lo puedes hacer conforme a tu palabra. Espíritu de Dios, en tu misericordia, úsame para la edificación de tu pueblo y para tu bendita gloria, Señor. Oro por tu pueblo, Señor, en esta mañana. Padre, que podamos, Señor, meditar en tu palabra y responder en obediencia a tu santa palabra. Guíanos, Señor, a la obediencia,
para que tu nombre sea glorificado a través de tu santa iglesia. Todo esto te lo ruego en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Hermanos, hemos estado hablando hermanos, del libro de Romanos. Hemos estado haciendo la exposición de los primeros 3 capítulos y estamos en el capítulo 3 aún, hermanos, y vamos a tratar de exponer estos versículos. Le decía a algunos hermanos, es demasiado, hermanos, estos versículos tienen demasiada, hermanos, información para nuestra vida. En el capítulo 1, versículo 16, ustedes se acuerdan, versículo 17, Pablo nos había dicho que en el evangelio se revela la justicia de Dios, que es por fe y para la fe. Entonces, hermanos, en este evangelio de Jesucristo se va a revelar la justicia de Dios, y quiero que tengan en cuenta este texto bíblico, hermanos, porque en ese momento, a partir del versículo 18 del capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, que era donde habíamos quedado, Pablo nos ha dado suficientes argumentos, hermanos, para decir que no hay justo ni aún uno. Que tanto judíos como no judíos, tanto moralistas como no moralistas, todos hemos pecado. Y que todos estamos, hermanos, destituidos de la presencia de Dios. Que nadie es por las obras de la ley, por la obediencia a la ley, tiene acceso a Dios. Nadie es justo de acuerdo al carácter de Dios. No hay justo ni aún uno, dijo Pablo. No hay nadie justo de acuerdo a la justicia de Dios. La ley nos ha mostrado el carácter, la santidad de Dios. La ley nos ha mostrado el pecado en cada uno de nosotros. Todos somos pecadores. Pero la ley también ha mostrado la incapacidad de obedecer a Dios. No somos capaces. Por eso Pablo dijo anteriormente, nadie es justo. Todos nos hemos desviado, dice Isaías. Hermanos, todos delante de la justicia de Dios. Y podemos decir, hermanos, es que el problema es, hermanos, la situación que estamos viviendo, la economía, los presidentes. Miren, hermanos, lo que está pasando en el mundo. Mire el estrés en que vivimos. Todo eso son solamente consecuencias. La raíz del problema es tu pecado y mi pecado. Esa es la raíz. ¿Por qué tú no te la llevas tan bien en tu matrimonio? Por tu pecado y el pecado de tu pareja. ¿Por qué no nos la llevamos tan bueno con nuestros hijos? Por nuestro pecado y el pecado de nuestros hijos. ¿Por qué aún en la iglesia a veces no nos podemos llevar tan bien con el otro hermano? Y no piensen que esto es moderno, esto ya pasaba en el siglo I. Pablo que les dice, no se muerdan entre ustedes. Así, ¿por qué es el problema? Porque aún estando en Cristo todavía el pecado se manifiesta. Entonces, mis hermanos, aquí la cuestión no es el psicólogo, el sociólogo o el filósofo o el teólogo. Aquí el problema, de acuerdo al Creador que todo lo sabe, es nuestro pecado. Y el pecado dice que la paga del pecado es muerte. Dios ha declarado cuál es, hermanos, el resultado del pecado. Esta es la verdadera condición de nosotros, la humanidad, sin Dios. De acuerdo no a la ciencia, de acuerdo no a la filosofía, de acuerdo a la palabra de Dios, somos incapaces de justificarnos. Nadie se puede justificar delante de Dios. Nadie puede acceder a la presencia de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes crecieron en la tradición o en la enseñanza que a través de los sacramentos del bautismo primeramente ustedes eran justificados, y luego a través de la penitencia, y si algún momento llegaban a hacer un pecado mortal o un pecado imperdonable,
entonces luego podían hacer ciertas indulgencias o ciertas cosas para ser perdonados. Pero eso la palabra de Dios no nos enseña. La Biblia nos enseña que todos hemos pecado y que no hay justicia humana que nos pueda salvar. A partir de ahora, de este versículo 21, Pablo ya nos dejó ver desde el 1:18 hasta el 3:20 nuestra condición. Las malas noticias. Todos necesitamos ser salvados. Hermanos, pero yo no soy tan malo. Nadie se salva por sí mismo. Delante de Dios, mis hermanos, la Escritura dice que todos nos hemos corrompido. Que tus mejores obras sin Cristo son como trapos de inmundicia. Lo mejor que tú has hecho antes de venir a Cristo son como trapos de inmundicia, porque tú no lo hiciste para la gloria de Dios, tú lo hiciste para ti mismo, para tu propia conciencia. Y todo lo que hagáis, dice la Biblia, hacerlo para el Señor y no para los hombres. Así, mis hermanos, que esta es la condición. Ahora Pablo va a decir, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley que es buena y santa, que nos hace ver a Dios y nos hace ver nuestra condición, nos hace ver nuestra incapacidad de salvarnos, aparte del hombre, hay una forma de redimirnos, hay una forma de salvarnos. Y dice, no es bajo la ley, no porque la ley es mala, la ley es buena, los malos somos nosotros. Porque llegamos al punto, es que yo ya no estoy bajo la ley. Entonces, ¿bajo qué estás? Si la ley es de Dios. Si no estás bajo la ley, Cristo dijo que Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley. Entonces no estás en Cristo. El que está en Cristo, Cristo ya cumplió la ley por Él. Y ahora se deleita en la ley de Dios. Esa ley, hermanos, es un manjar, hermanos, para su vida. Y ya no es gravosa, ya no es una carga. Porque ya no obedezco la ley para ser salvo, sino que quiero obedecer la ley porque he sido salvo por Cristo. Amo su ley, como dice el salmista. Pero aparte de la ley, haciendo referencia a Pablo al tiempo presente, ahora dice Pablo, como lo había dicho anteriormente en Gálatas, mis hermanos, Pablo va a decir en este tiempo. Y lo primero para hablar de este verso es que lo primero que diremos es que Dios es juez justo e iglesia, por tanto, como juez justo, Dios va a castigar toda transgresión. No, es que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es justo. Y si alguien es justo, si ustedes van donde un juez, usted quiere que el juez sea justo y castigue al malo. Y entonces, ¿por qué si Dios es completamente recto, justo y santo, no va a castigar al pecador? Y si Dios nos castiga, hermanos, miren esto. Si Dios nos castiga, quiero que piensen en esto, todavía no lo voy a definir. Si Dios nos castiga aún, ahora que somos cristianos, por nuestro cristianismo, ¿alguno puede ser salvo? Por tus obras que haces ahora como cristiano, con tu conciencia, ¿tú crees que te salvarías? No, porque no nos podemos salvar. Aún como cristianos, todavía le fallamos a nuestro Salvador. No hay forma, mis hermanos, porque hay una naturaleza. Tú no es que haces pecados, tú naciste en pecado. Y cuando te digo tú, también estoy hablando de mí. Yo también nací en pecado. Hay una naturaleza que se manifiesta en el hombre, mis hermanos. Por tanto, mi hermano, tú y yo estamos ante Dios. Y aquí está la gran pregunta. ¿Cómo puede un Dios justo perdonar al pecador? ¿Cómo Dios, siendo justo, santo, recto, puede perdonarme a mí? Si lo único que yo he hecho es pecar en contra de Dios.
¿cómo Dios me va a perdonar? Por mi justicia, la Biblia me dice, no puedo ser perdonado. Soy incapaz. Por eso Pablo dice, aparte de la ley. Ya no es una justicia que yo busco alcanzar por medio de mis obras, como dijimos, hermanos, y como también Pablo le va a decir a los Gálatas. Pablo le dice a los Gálatas, pero cuando vino el tiempo, ahora, el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? Envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él no vino a abrogar la ley. Él nació bajo la ley y aún se bautizó para que se cumpliese toda justicia. ¿Para qué envió Dios a su Hijo? Para redimir, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Porque bajo la ley ninguno era incapaz de salvarse, ni de justificarse. ¿Y con qué propósito? A fin, hermanos, y esto todavía no vamos a hablar de esto, viene más adelante, de que recibiésemos la adopción de hijos, para llamarnos ya no enemigos de Dios, sino ahora hijos de Dios. Así que aquí estamos hablando de una ley que tú y yo, hermanos, que no nos puede salvar. La ley es buena, la ley nos dice quién es Dios, quién somos nosotros y qué no podemos nosotros alcanzar. Pero dice, ahora aparte de la ley, se ha manifestado en este tiempo, dice Pablo, hermanos, la justicia de Dios. Y era lo mismo que ya había anunciado, como les dijo ahorita, en el versículo, capítulo 1, versículo, hermanos, 17. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Es esa justicia que ya Pablo había mencionado, esa justicia que se manifiesta no por nuestras obras. Decía Lutero, es una extraña, es extraña a nosotros porque no nos pertenece a nosotros. Aparte de nuestras obras que no nos pueden salvar, Pablo está anunciando la justicia que viene de Dios en Cristo Jesús. Tú y yo somos salvos no por nuestra justicia, sino por una justicia que no es de nosotros. No nos pertenece. Así que por ende, y esto nos va a hablar la siguiente predicación, por ende, hermanos, tú y yo no tenemos nada de qué gloriarnos. Yo soy salvo porque voy a la iglesia. Yo soy salvo porque soy bautista, soy reformado, nada de eso te salva. Solamente los que tienen la justicia de Dios a su favor en Cristo Jesús son los hijos de Dios. No es una justicia mía. Pero esta justicia, mis hermanos, es para salvar a pecadores. Por eso Lutero también decía que nosotros somos justos o pecadores justos, hermanos. Tú eres justo, no por tu justicia, pero todavía pecas. No hay ninguna persona justa que no peque. Y es lo que se había anunciado. Esta justicia, dice el versículo, allá había sido testificada por ¿quiénes, hermanos? La ley y los profetas. No era algo novedoso. Y ya vimos esto en Habacuc, mis hermanos. Era una justicia que había sido anteriormente anunciada. En ti entonces podemos ver que el profeta Habacuc dice que esa justicia se manifestaría por medio de la fe también, hermanos. Y cuando vamos al Antiguo Testamento podemos ver textos que nos hablan de esta justicia, como Gálatas 15:6, hermanos, dice la palabra de Dios en Génesis 15:6, hablando acerca de Abraham, que Abraham no fue justificado por sus obras. Abraham, el padre de la fe, fue justificado, dice, y creyó a Jehová y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Y si vamos a los salmos, el salmista va a decir en el Salmo 32, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame
en mi justicia, líbrame en tu justicia. Ya era una justicia manifestada, mis hermanos. En Isaías 61, en gran manera dice el profeta: me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó con manto de justicia. Es una justicia que proviene de Dios, no es nuestra justicia. Es una justicia que no nos pertenece. Es una justicia que se iba a manifestar, hermanos. Pablo dice que se ha manifestado ahora, aparte de la ley. Y esa iglesia, amigo, que estás aquí, es la única justicia que te puede salvar. Tu justicia y mi justicia son incapaces de justificarte delante de Dios. Pero yo soy la oveja blanca de la familia. Para ti y para la familia. Para Dios todos estamos manchados por el pecado. Y Dios no puede ver el pecado. Y hermanos, entonces, ¿por qué me ama Dios? ¿Sabe por qué te ama Dios? Porque Dios te ve en Cristo Jesús. Si no está Cristo en tu vida y tú estás lleno de religión y tradición, eso no nos puede salvar, iglesia y amigo que estás aquí. Solamente la justicia de Cristo en vosotros, sabiendo que el hombre, dice Pablo, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Si alguien te pregunta por qué tú eres salvo, ¿tú qué puedes decir? O si tú vas a alguna religión o alguna creencia y tú le preguntas al líder espiritual, ¿cómo puedo ser salvo? Posiblemente te van a decir, pórtate bien, cumple estos requisitos, al menos trata de guardar los 10 mandamientos. Nada de eso dice la Biblia que nos puede salvar. Porque cuando tú y yo tratamos de guardar los 10 mandamientos, en el primero ya nos quedamos. Y si vamos como Jesús resumió los 10 mandamientos, amarás al Señor, hermanos, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿Quién ha amado a Dios de esa manera? Y luego dice, y amarás a tu prójimo. Entonces, ¿cómo puedo ser salvo? Fue lo que Nicodemo le preguntó a Jesús. ¿Y qué le respondió Jesús? Guarda, es necesario nacer de nuevo. Es necesario tener una nueva naturaleza. Es necesario estar en Cristo Jesús. No hay manera, mi amigo, mi hermano que estás aquí. Si tú piensas que eres más o menos que el que está a tu lado por lo que hace, estás muy equivocado. Solamente lo que Cristo ha hecho por nosotros nos da salvación y redención. Y eso, dice Pablo en Efesios, para que nadie se gloríe. Sola gloria a Cristo. Para que toda la gloria sea el Cordero de Dios. No hay forma, hermano, pero es que eso me hace sentir mal. Pues siéntete mal y ríndete al Señor. Si eso te lleva a la obediencia a Dios, pues está muy bien. Porque ese es el evangelio. Me muestra realmente lo que yo soy. Es un espejo. Hermanos, la palabra de Dios que me hace una radiografía donde, hermanos, está el problema de mi vida. Y como lo dijimos al comienzo, el problema es que soy por naturaleza pecador. Mi hijo por naturaleza es pecador. Si usted y yo nos hacemos un balance, yo un balance de mi hijo mayor, cuántas cosas buenas hizo esta semana y cuántas cosas malas. No tengo que tomar toda la semana, nomás hoy.
Suena gracioso, pero si Dios hace lo mismo con nosotros, nadie puede ser justificado por su propia justicia. Lo segundo que diremos, hermanos, es que el instrumento de nuestra justificación es la fe en Jesucristo. La fe en Jesucristo. Les decía ahorita, algunos enseñaron o todavía enseñan que este instrumento, hermanos, es el bautismo y luego la penitencia, la confesión y esto. Pero, hermanos, la Biblia nos enseña claramente que es por medio de la fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. Y Pablo dice claramente en Romanos, y esto no es de vosotros. Este es un regalo, un don de Dios para que nadie se gloríe. Esa fe, yo creí, yo acepté al Señor. Eso no es de vosotros. Y si ustedes quieren más, vayan a Gálatas 5. La fe es, hermanos, un fruto de estar en Cristo. La fe no es tuya, es la fe de Cristo en tu vida. Los muertos no creen, los muertos no hablan, hermanos. Tú y yo estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, pero Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es el gran mensaje del evangelio. Seres incapaces de buscar a Dios, Dios vino y nos buscó a nosotros. No lo buscamos nosotros a Él. Somos incapaces, hermanos, porque mi carne no anhela las cosas de Dios. Mi carne anhela y desea su propia complacencia. O cuando ustedes no estaban en Cristo decían, hoy me voy a levantar para glorificar a Dios, voy a trabajar para el Señor. No, hermanos, teníamos nuestras propias metas y proyectos, pero sí queríamos la bendición de Dios. Porque de Dios nos hablaron desde pequeño, a la gran mayoría. Pero nunca nos levantamos para la gloria de Dios. Nos levantábamos para nuestros propios sueños. Y tristemente, ¿saben qué, iglesia? Hay muchas veces los cristianos todavía siguen igual. Todavía buscan a Dios por sus beneficios, no buscan a Dios para darle gloria. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe. El instrumento, hermanos, de nuestra justificación es la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, es una fe universal, pero hermanos, se manifiesta en aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Y Pablo repite lo que ya ha dicho en los anteriores capítulos: tanto el judío como el no judío, no hay diferencia. Es que ellos van a ser salvos por ser judíos. La Biblia nunca enseña eso. No hay diferencia. Solamente la fe en Jesucristo puede salvar al pecador. Y si alguien, no importa si es judío o no es judío, rechaza a Cristo, está rechazando la sangre del Hijo de Dios, y solamente le queda una horrenda expectación de la ira de Dios sobre su vida. No importa tu nacionalidad, y no importa cuántas visas tengas o cuántas ciudadanías tenga, la única que importa es la ciudadanía celestial. No hay diferencia. La gracia de Dios, mis hermanos, se manifiesta. Y es una justicia que se obtiene no por obras. Es que yo me tengo que portar bien porque yo soy cristiano. Es que yo me bauticé. No, si esa es tu expectativa, entonces tú estás pensando ganarte la salvación. Y la salvación no es por obras. Las obras son el resultado de una verdadera persona que ha sido salvada por la obra de Cristo, y las cuales no son tuyas tampoco. La Biblia dice que estas obras Dios las preparó desde antes de la fundación del mundo, para que anduviésemos en ellas.
Entonces, hermanos, hay algo. Y compartí, no sé si lo traje ahorita, y ya lo he dicho antes. Entonces, ¿cuál es mi parte? Como dicen mi 1%, mi 30% de la salvación. No tengo parte. ¿Y saben qué es lo que yo pongo en la salvación? Mi pecado. Mi pecado. Y en mi pecado se manifiesta la justicia de Dios. No dándome lo que merezco, gracia, sino dándome lo que yo no merezco. Esa es la justicia de Dios. Dios me considera justo porque Cristo cumple las demandas de la ley a nuestro favor en cuanto al castigo de Dios sobre los pecadores. Cristo es el sustituto perfecto. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo ofrenda por el pecado. Cristo se ofreció, como dijo Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La fe es la manera como tú y yo recibimos. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, pero no oír el chisme o oír películas, no, oír la palabra de Dios. Por ahí viene la fe, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, hermanos. Así que aliméntate, hermanos, de la palabra para que tu fe no esté fundada sobre rudimentos o fundamentos humanos, sino firmemente anclada sobre la palabra de Dios. El pecador que cree, Dios le considera justo. ¿Y quieren ver una prueba de eso? Vayan una página adelante. ¿Cómo un Dios justo puede justificar a los pecadores? Capítulo 4, versículo 5. ¿Qué dice? Mas al que no obra, sino que cree en quién, en aquel que justifica al impío, su fe le es contada. ¿Por qué? Dios justifica al impío. Le decía a alguno de ustedes, tú y yo nunca vamos, ya le he dicho a varios, no vamos a estar listos. Tú y yo lo único que necesitamos es reconocer, creer en Cristo. Nadie está listo. Todos necesitamos creer en Cristo, porque Él es el que justifica, no al que se cree justo, porque Él no vino por justo, porque no había justo ni al uno, pero en el tiempo de Jesús muchos se creían tan justos que crucificaron al Hijo de Dios. Como muchas veces el legalismo en nuestra vida nos hace creer muy justos, cuando no somos justos por nuestra justicia, somos justos por la justicia de Cristo puesta a nuestro favor. Hermanos, es una imputación de la justicia de Cristo. Dios nos transmite, nos transfiere. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pablo le dice a los Gálatas, hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Eso es lo que Cristo estaba haciendo en la cruz del Calvario. Porque está escrito, dice Pablo, maldito todo el que es colgado en un madero. Cristo es nuestro sustituto, hermanos. La única demanda para ser salvo, hermanos, es creer en Cristo. Amigo que estás aquí, si aún no estás en Cristo y te preguntas, ¿qué debo de ser para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo. Confía en Él para salvación. ¿Qué es creer, hermanos? Creer es rendirnos a Cristo, aceptar la obra hecha por Cristo a favor de los pecadores, confiar en la gracia de Dios al darnos su justicia, al confiar en su obra por nosotros los pecadores. Yo confío que la obra de Cristo es suficiente para redimirme de la maldición del pecado pasado, presente y futuro.
Cristo murió para redimirme. Y si eso, hermanos, no es suficiente, no hay nada más que sea suficiente. Pero de acuerdo al testimonio de la Escritura, Dios, hermanos, fue satisfecho, hermanos. La ira de Dios fue aplacada con el sacrificio de su Hijo en la cruz. Recuerden lo que Abraham le dijo a Isaac cuando Isaac le preguntó dónde estaba el cordero. ¿Qué le dijo el padre? Dios proveerá. Abraham estaba dando testimonio, hermanos, porque el cordero que sacrificaron, hermanos, no, hermanos, les quitó el pecado, aplacó la ira, pero el cordero que iba a quitar el pecado, hermanos, tanto pasado, presente como futuro, porque todo esto era una sombra de lo venidero. ¿Y qué era ese cordero? Lo que Juan anunció: he aquí el cordero de Dios, Cristo. Dios el Padre proveyó a su Hijo como sacrificio para perdón de nuestros pecados. Eso, hermanos, es la única justicia que Dios acepta para perdón de nuestros pecados. Sproul dice de esta manera: la única justicia suficiente, dice Sproul, para posesionarnos ante el juicio de Dios es la justicia de Cristo. La doctrina de la justificación solo por la fe es solo una abreviatura, dice este escritor, teológica, de la afirmación de que la justificación es solo por Cristo, solo por su justicia, que solo se recibe por medio de la fe. Solo quieres ser justo, quieres ser justificado, hermanos, necesitamos la fe en Jesucristo, creer en Cristo. Ay, hermano, pues yo pensé que todo lo que había hecho eso contaba. Para justificarte, no, hermanos. Para justificarnos, la Biblia nos enseña que solo la justicia de Cristo nos puede salvar. Esta justicia, recuerda, no es tuya. Es una justicia otorgada a tu favor, como dice Romanos 1:16, mis hermanos, que leímos anterior, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al que cree le es otorgada esta justicia. Es dada por Dios, hermano. Cristo es justicia para todo aquel que cree en él. ¿Y por qué necesitamos esto? Porque como dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron, están destituidos. Joven, si tú no tienes a Cristo en tu corazón, tú estás alejado de la presencia de Dios. Amigo que estás aquí, si Cristo no es tu Salvador, tú estás lejos de la presencia. A mi hermano pastor, pero yo puedo orar. Sí, pero tú puedes orar y te lo tengo que decir, que Dios no va a recibir tu oración, porque las únicas oraciones que Dios recibe son las que son hechas en Cristo. Si Cristo no está en mi vida, por más santo que yo me crea, yo soy impuro delante de Dios. Lo único que me hace aceptable en la presencia de Dios es Cristo en vosotros. No hay nada más, no hay denominación, llámese como se llame, que nos pueda ser aceptable. Todos estamos destituidos y necesitamos a un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo, al que no conoció pecado y que se hizo ofrenda por el pecado. Todo el que viene a Cristo le será otorgada esta justicia. Como seres pecadores, mi amigo, tú y yo somos incapaces de salvarnos. No olvides esto. No le enseñes a tu hijo que comportándose bien va a ser salvo. Enséñale que él como tú necesitamos a Cristo. Cristo es suficiente para salvarnos. Y si Cristo realmente está en vosotros, entonces dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva
Y entonces Cristo en vosotros manifestará la gloria de Dios y las cosas viejas empiezan a pasar. He aquí Cristo en vosotros, todas las hace nuevas para la gloria de su nombre. Ahora tú y yo tenemos un nuevo significado y propósito de vida, la gloria de nuestro único Salvador. Todos estamos alejados de la presencia de Dios en Cristo. Pero yo voy a la iglesia, eso no te hace un hijo de Dios. Si Cristo no está en vosotros, tú y yo vamos camino a la condenación. Cristo es nuestra única justicia. Sproul dice, solo hay una cosa que propiamente hablando puede poner ante Dios, les decía ahorita, si lo puse, como verdaderamente mía, y es mi pecado. Todos hemos pecado. Eso es lo que yo pongo, hermanos, en esta ecuación. Mi pecado, mi injusticia, y solo el que está en Cristo será salvo y redimido. Padre, dice Jesús, aquellos que me has dado, no los que vinieron, sino los que el Padre le dio al Hijo, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. El pecado nos ha destituido de la gloria de Dios, y los que están en Cristo ahora se manifiesta, ellos pueden ver la gloria que el Padre le ha dado a Cristo. Porque me has amado, ¿cuándo, hermano? Desde antes que todo existiese. Hermanos, solo es en Jesús, solo en su sangre, tú y yo podemos manifestar la gloria y vivir en esa gloria. No importa si soy un predicador, si soy un músico, solo en Cristo se me puede revelar la gloria de Dios en mi vida. Hebreos 1:3, el cual siendo el resplandor de ¿quién? De su gloria, Cristo, y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, Cristo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es en Cristo que tú y yo podemos ser acercados a la presencia, a la gloria de Dios. Sin Cristo tú y yo estamos alejados, destituidos, no importa cuántas religiones o iglesias tú y yo visitemos. Solamente Cristo nos llevará a la presencia del Padre. Tercero, Cristo, nuestra justicia, redención y propiciación. Hermanos, y yo no voy a explicar todo esto porque solamente voy a tratar de ser breve, hermanos. Porque yo sé que nuestra carne se levanta después de las 2:30. En Cristo somos, primero, hermanos, justificados gratuitamente. Es lo que dice el versículo 24. Siendo justificados gratuitamente, y miren lo que dice, por su, pero gracia también es gratuita. El apóstol está, hermanos, confirmando que aquí no hay nada de la obra tuya y mía. Solamente está la justicia de Dios a favor de aquel que cree. Gratuitamente. No es que yo voy a trabajar para ser salvo. Es gratuitamente. No es una remuneración. Tú trabajas para que te paguen. Pero Pablo está diciendo, somos justificados gratuitamente. Si el hermano, yo le doy algo al hermano sin él hacer nada, él va a decir gracias porque yo no hice nada para recibir eso. Pero si él ha trabajado, él está esperando una remuneración. La Biblia nos dice que ustedes y yo somos justificados gratuitamente. Aquí no hay sacramentos.
no hay, hermanos, ministerios. Aquí no hay obras. Esto es un regalo gratuito de Dios para los pecadores. Y yo sé que esto molesta porque a nuestra alma le gusta sentirse que gana algo. No, hermano, y todo el tiempo que llevo predicando, enseñando en la iglesia, eso no me salva. Porque yo puedo predicar para mi propia gloria, para mi propio reconocimiento, y no para la gloria de Dios. Esto es un don de Dios, por eso es una buena noticia. Es la noticia más maravillosa que nosotros los pecadores podemos recibir. Pablo nos ha dicho claramente que por la ley, por tus obras, tú y yo somos incapaces de ser salvos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios en Cristo Jesús. Es el texto que dice que aún siendo pecadores, Cristo muere por nosotros. Ese es el evangelio. Es un don de Dios inmerecido. La gracia es la razón de nuestra salvación, iglesia. Somos dikaios, somos justificados. ¿Y qué es justificar? No es que Dios te hizo justo. Volvamos a ser sinceros. ¿Hay alguien aquí que se pueda declarar completamente justo? Yo no levanto mi mano. ¿Alguien quiere levantar la mano? No, Dios no te hizo justo. Dios te declaró justo. No por tu justicia, por la justicia del que sí es justo. La justicia de Cristo fue puesta a tu cuenta. Fuiste al banco y tú estabas en bancarrota. Fuiste al banco divino y tú y yo estamos endeudados, como dicen en Colombia, hasta el cuello. No había forma, estábamos ahogados en el mar de nuestros pecados. Pero Dios, hermanos, toma nuestro lugar en la cruz del Calvario, y entonces dice Edison, la justificación es esa acción de Dios al pronunciar que los pecadores, como dice Romanos 4:5, los impíos son rectos ante los ojos de Dios. Hemos sido perdonados, dice Edison, y se declara que hemos cumplido todo lo que la ley de Dios exige para nuestro perdón. Pero yo no hice nada de eso, pero Cristo lo hizo en nuestro lugar. Iglesia, Cristo no solamente murió por ti, Cristo vivió lo que tú y yo teníamos que vivir. Él vivió en completa justicia. Por eso le citaba cuando él se fue a bautizar y Juan le dijo que no, que debería ser al contrario. Él le dice, es necesario para que se cumpla toda justicia. Era necesario que él naciera de María para cumplir la ley, porque las demandas de la ley Dios no las negocia. Tú y yo somos buenos para negociar. Dios ha dicho lo que se necesita para justificarnos, y es una justicia perfecta. Y nosotros, los seres imperfectos, no podemos cumplir eso. Por eso necesitamos una justicia de otro que no fuera como nosotros. Y ese, el único que pudo cumplir esa justicia, haciéndose hombre, fue Jesucristo en la cruz del Calvario. La justicia, como dice Calvino, por la redención que es en Cristo Jesús. La justificación es la acción de Dios al pronunciar que los pecadores somos rectos delante de sus ojos. Tú y yo somos justos, rectos delante de Dios, no por lo que hacemos en el día, sino porque lo que Dios en Cristo hizo por nosotros en la cruz. Por eso Dios nos ha amado
de tal manera que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Los que confían en él, hermanos, ahí se cae toda religiosidad mía. Ahí se cae toda tradicionalismo, legalismo. Es que tienes que hacer esto y tienes, si quieres ser salvo, si eres, tienes de... Yo necesito solo a Cristo para ser salvo. Así que como por la transgresión de uno, dice Pablo en Romanos 5, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el segundo Adán, Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Una y otra vez la Biblia nos testifica que somos justificados solamente por medio de Jesucristo. Él es el sujeto, hermanos, de nuestra justificación. En Cristo no solamente somos justificados, es decir, declarados rectos, justos delante de los ojos de Dios, no con nuestra justicia, con la justicia de Cristo, sino que en esta versículo 24, en la segunda parte dice que somos redimidos. Dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, por la redención, por esa redención que es en Cristo Jesús, Él es la sustancia de nuestra justicia. Por la obediencia de Cristo, Cristo ha satisfecho la justicia del Padre. Cristo se ha puesto en nuestro lugar. Cristo nos ha librado de la tiranía de la muerte bajo la cual todos estábamos. Por medio de la expiación de nuestros pecados, iglesia, Cristo, por medio de su sacrificio, ha quitado toda condenación, de modo que ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. No hay condenación. Así que yo no me estoy preparando para ver si soy salvo o justificado al final. No, yo vivo cada día para la gloria de aquel que ya me salvó y me liberó de toda condenación. Y cuando hablamos de redención, hablamos de ese pago, ese rescate, hermanos, que Dios hizo en Cristo. Les decía, nuestra deuda era infinita, por tanto necesitábamos un pago infinito, y el único que es más que infinito es el soberano Dios manifestado en Cristo, muriendo en la cruz para pagar tu deuda y sacarte de la esclavitud del pecado y pasarte al reino de la luz, para que ahora tú y yo seamos, hermanos, esclavos de la justicia. Es decir, vivamos para Dios. Porque ya hemos sido liberados. Ya hemos sido, hermanos, pasados del reino de la oscuridad. Bíblicamente, hermanos, redención es el acto por el cual Dios mismo paga el precio de nuestra esclavitud, de nuestro pecado. Eso es redención, lo que aparece, hermanos, mediante la redención. ¿Y cuál fue el pago de tu pecado? Cristo. Él fue la ofrenda que Dios el Padre ofreció para redimirme y justificarme. El pago de tu pecado no es otro que la vida del Hijo de Dios sacrificada en la cruz del Calvario. Por tanto, hermanos, si usted y yo vamos al Antiguo Testamento, sabemos que el Antiguo Testamento habla de una forma diferente de la redención. Para el judío, eso estaba relacionado más por la liberación de Dios, hermanos, del pueblo de Israel de la esclavitud. Por eso cuando ustedes leen el Éxodo, ustedes ven que ellos hablan de redención. Y dice, y os librará de su servidumbre y os redimirá con brazos extendidos. Ellos estaban esclavos en Egipto. Éxodo 15:13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, los llevaste con tu poder a su santa morada.
Ellos fueron esclavos de las naciones que los tenían cautivos. Pero cuando vamos al Nuevo Testamento tiene cierta similitud, porque tú y yo fuimos rescatados, liberados de la esclavitud del pecado. Y si ustedes se acuerdan, ese mismo concepto que les acabo de decir eran los que los fariseos y escribas esperaban de Cristo, que Él los liberara de la esclavitud del Imperio Romano. Y como Cristo no hizo la voluntad de ellos, sino que Cristo tiene un plan mucho más grande, mucho mejor. Cristo vino a redimirlos, a liberarlos de la esclavitud de su pecado. Entonces ellos decidieron que debería morir. Y sabemos que por encima de ellos estaba la soberanía de Dios. Dios desde antes ya había decidido, no porque Cristo tendría duda o porque Cristo tenía alguna temor, sino dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo, Dios ya había decretado redimirnos en Cristo Jesús. En Él tenemos redención por nuestra sangre, dice Pablo en Colosenses. Nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. En Él somos liberados de esa esclavitud, en Cristo Jesús. En Corintios Pablo dice, habéis sido comprados, iglesia. Tú mírate, tú que estás ahí. Tú y yo, si estamos en Dios, si somos hijos de Dios, tú fuiste comprado por precio. Y ya dijimos que ese precio, ese pago, fue la vida de Cristo. Por tanto, glorifica a Dios, dice Pablo a la iglesia. ¿Cómo glorifica a Dios la iglesia? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ya no son tuyos porque fueron comprados. Este es mi cuerpo, yo quiero ser una mujer libre, un hombre libre. Si estás en Cristo, tú fuiste comprado. Yo era más libre cuando no estaba en Cristo. Sí, tú eras libre en tus deseos y deleites, pero ignorantemente no sabías que eras esclavo de tu pecado. Ahora que vienes a Cristo, Él te compró y pagó el precio de vuestros pecados. ¿Y quién puso el precio? ¿Satanás? No, el precio lo había puesto Dios, hermanos. Y era que la paga de vuestros pecados es la muerte. Por tanto, era necesario que el justo muriera por los injustos. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. ¿Y Él vino para qué? Para dar su vida en rescate por muchos. Para eso Él murió, para redimirnos, para rescatarnos, para liberarnos de la maldición del pecado, el cual se dio a sí mismo, dice la Biblia. Él voluntariamente, no es que el Padre le obligó, Él voluntariamente en su consejo divino, el Padre dice que de tal manera amó el mundo que envió, pero el Hijo se dio a sí mismo. Hermanos, dice Filipenses 2, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de hombre, haciéndose siervo, hermanos, y siervo hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para redimirnos. Es tan serio el pecado. Si tú no lo ves de esta forma, míralo. Es tan serio el pecado en nosotros que Dios, para salvarnos, tuvo que entregar la vida del unigénito Hijo de Dios. ¿Te gusta pecar? Pues a Dios detesta el pecado. Dios, dice la Biblia, aborrece el pecado. Y lo aborrece de tal manera que envió a su Hijo unigénito para poder redimir a los pecadores. Así que cuando tú y yo volvamos a pecar, reflexionemos en cuánto costó el perdón de nuestros pecados. Voy a tener que avanzar porque el tiempo se me acabó, iglesia. Vamos entonces. John Piper dice lo siguiente: en la cruz Dios compró a su pueblo una vez para siempre. Su pueblo no se pertenece a sí mismo, porque su pueblo ha sido comprado por un precio y la compra fue completa. Por eso Jesús, una de sus 7 palabras en la cruz fue: consumado es.
Es que yo tengo que ponerme mi porcentaje. Consumado es. Ya la deuda fue pagada. El Hijo de Dios muere por los pecadores, para que los que crean en Él sean salvos, no salvables. Dios no te hizo salvable. A ver si tú crees, entonces, a ver si Dios te salva. No, Dios murió para salvar al pecador, para que no haya manera de gloriarme, sino de depositar mi fe solamente en Cristo para salvación de mi pecado. Mi pecado me llevaba al abismo. Cristo descendió a lo más profundo para llevarme al cielo. Hermanos, Dios en su paciencia, dice el texto, Dios aguantó, Dios tuvo clemencia, Dios retrasó su castigo, hermanos, para que tú y yo pudiésemos ver la manifestación de su justicia solamente en Cristo. Propiciación, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Rápidamente, esto ya lo he explicado anteriormente, pero sé que hay hermanos nuevos y visitantes. Propiciación, hermanos, sabemos que la propiciación se realizaba, hermanos, era la tapa que estaba encima del arca del pacto, hermanos, y encima de ella habían dos querubines, hermanos, velando por la santidad, hermanos, y que solamente una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo a presentar ofrenda por el pecado del pueblo. Y como ya hemos dicho, como nos enseña la escritura, y si el sumo sacerdote esa vez que entraba al año no hacía el rito de purificación, moría en la presencia de Dios, porque Dios es santo. Entonces, ¿qué hacía el sumo sacerdote? Ponía sangre encima del propiciatorio, hermanos, por expiación del sacrificio que se había hecho, representando lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Hebreos nos enseña esta verdad. Ahora Cristo es nuestra propiciación. Cristo aplacó la ira de Dios sobre nosotros. Nosotros antes éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, mas ahora nosotros somos hijos de luz en Cristo Jesús. Ya no estamos bajo la ira de Dios, ahora estamos bajo la gracia de Dios. Pero el que no está en Cristo, todo el que no está en Cristo está bajo la ira de Dios, como Pablo ya nos enseñó en Romanos 1. Sí, ese ser que tú amas, ese ser que yo amo, si tú aún no estás en Cristo, tú estás bajo la ira de Dios, porque Dios es un Dios justo y santo. Y no da por inocente al pecador, dice la Biblia. Por tanto, era necesario pagar el precio, hermanos. Y por eso Dios pone a su Hijo como propiciación por medio de la fe en su sangre, su sacrificio. ¿Para qué? Para que su justicia se manifestara, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados. Dios, tus pecados pasados, presentes y futuros los perdona, los justifica solamente en Cristo, mis hermanos. Paso esta cita, hermanos, tengo que terminar. El versículo 26, hermanos, dice la palabra de Dios en el versículo 26, creo que puse mucho, voy a entender. Recuerden, recuerden este texto, esta enseñanza que nos dio Jesús. Esta propiciación tiene que ver con lo que dijo el publicano cuando subió al templo a orar. ¿Qué dijo el publicano? Dios, sé propicio a mi pecador. Él estaba hablando de esa propiciación cuando iban al templo. Pero ¿qué dijo el fariseo, el religioso? El que cree que puede cumplir la ley. Señor, ¿yo qué hago? Yo. Jesús pregunta, ¿quién bajó justificado? El que reconoció que solamente en Dios hay perdón para el pecador. No te vayas de aquí pensando que es en tu justicia. Solamente la justicia de Dios en Cristo nos puede salvar y justificar. Solamente es en Él y para Él, mis hermanos. Último versículo, Dios es quien justifica
hermano, Dios es justo y es quien justifica. No hay manera. ¿Cuál era el propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo? Que en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, por eso le decía, Dios no negocia su justicia. Yo soy americano, yo soy israelita, yo soy colombiano, yo soy mexicano. Él es el justo. Y Él es que justifica. Al que es que de la fe de Jesús. Dijimos que la fe es el instrumento de nuestra justificación. No dice al que es de las obras, al que predica, al que enseña, al que canta, al que es de la fe en Jesucristo. Él es el juez justo y soberano. Y Él es el único, mi hermano y amigo, que estás aquí, que nos puede justificar por medio de su sacrificio. Por eso hablamos de la fe en Jesucristo. No es fe, porque tú puedes creer muchas cosas, aún buenas y malas de Dios, en la fe en Jesucristo. La que enseñaron desde el principio los apóstoles y también los reformadores en el siglo XVI y XVII. Es confiar en Cristo para tu salvación. Así, mi hermano líder, miembro de esta iglesia, no tienes de nada de qué gloriarte. Si quieres gloriarte en algo, gloríate en Cristo. Dale la gloria solamente a Él, porque es por medio de la fe. Todo es por Él y para Él. Demos gracias al Señor. Señor, te damos gracias. Gracias por tu justicia manifestada en el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Esa justicia que no es nuestra, pero desde la eternidad, en tu divino consejo, tú decidiste otorgárnoslas a nosotros, los impíos pecadores. Esa justicia que no pertenece a mis obras. Oro en esta mañana, Padre, para que seas tú, Espíritu Santo, si alguien en este lugar aún no tiene esa justicia, para que en tu soberana gracia y voluntad sea manifestada aquel que es de la fe en Cristo Jesús. Solamente esa justicia proviene de ti y no de nosotros los hombres. Gracias por haberme amado. Gracias, Señor, porque cuando iba, Señor, a un abismo sin ti, tu gracia fue manifestada a favor. Y yo no te buscaba. Solamente era un rebelde a tu ley. Pero tú, Señor, derramaste tu sangre en esa cruz para perdón de nuestros pecados, para trasladarnos del reino de las tinieblas al reino de la luz de tu amado Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir cada día, Señor, en ese favor inmerecido. Que mis hermanos y mis hermanas, Señor, podamos seguir meditando en este glorioso evangelio, en esa justicia en Cristo Jesús, esa justicia tuya que nos has otorgado a nosotros los pecadores. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es un don de nosotros, esto es un favor inmerecido de Dios sobre nosotros. Gracias. Gracias, mi amado Dios. Te pido, Señor, que tú sigas obrando, Señor, en tu, Señor, soberanía sobre cada uno de mis hermanos visitantes en este lugar, y que cada día podamos vivir para tu gloria y para tu honra. Todo esto te lo rogamos en tu nombre, Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, iglesia.